Es Radio. Elche, 103.7. Es la mañana. La información inmediata. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto, brilladas en la niebla, y me agarré a tu mano, iluminados, exacto. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que no teníamos en nuestros micrófonos a Manuel Romero con su sección Con Buena Energía? Ya saben, consultor energético que nos trae siempre las principales cuestiones sobre la electricidad, sobre cuestiones también de eficiencia energética y sobre todo buenos consejos para ahorrar en nuestra casa con buena energía. Manuel Romero, bienvenido. Pues muchas gracias una vez más por cederme este espacio. Ya sabes que estoy encantado de volver a esta casa de Radio Elche, y también quiero dar las gracias a los oyentes por que nos acompañan cada temporada y que están aquí pues aportando sus comentarios y sus ideas. Hoy vamos a empezar esta temporada con un programa que quiero hablar sobre las comunidades de vecinos. Relacionados con el ahorro energético, lógicamente, no nos vamos a meter en las peleas de los vecinos, en eso no. Pero no toca nuestra sección. No, en esta sección no. No sé si en otra, pero en esta no. Y como digo, vamos a ver cómo pueden las comunidades de vecinos, un bloque de viviendas, cómo puede aprovecharse o qué medidas puede poner en marcha para ahorrar energía. Y creo que esto es muy importante porque la mayoría en nuestro país, en España, vivimos en bloques de viviendas, vivimos en pisos. Y bueno, creo que las comunidades de propietarios son un protagonista para tomar esas medidas de ahorro energético, mejorar nuestros edificios, nuestros hogares, y si con eso podemos ahorrarnos algo de dinero, no solamente de energía, de dinero, pues bienvenido sea. Vamos, antes de comenzar y de entrar en materia con todo lo que has mencionado, pero nos gustaría ponernos un poco en situación. Siempre nos ofreces esa lectura, esa valoración de cómo están los precios energéticos en estos momentos. Oíamos a Pedro Sánchez no hace mucho que decía que durante su mandato, vamos a decir más que mandato porque como no tiene presupuestos, mientras está en la Moncloa, ha bajado la luz un 50%, pero por el otro lado también estamos viendo, y es una realidad, que las compañías en estos momentos están temblando, como aquel que dice, porque la red eléctrica está saturada y no saben lo que puede pasar en España. Escuchaba que en Cuba llevan unos cuantos días de apagón. Esperemos que nosotros el apagón que tuvimos fue de horas y hicimos eso que se suele decir, pero aquí no sabemos lo que pueda volver a pasar. Vamos primero con el precio de la energía. Pues mira, de momento lo que ha pasado este verano, desde nuestro último programa, este verano, es lo habitual en esa época del año. Es decir, ahí se bajan los precios porque hay una menor demanda de energía, demandamos menos energía, consumimos menos, y además en la época de verano es cuando hay más aportación de fuentes renovables, que son más económicas. Pero bueno, vamos de camino del invierno, aunque no lo parezca, pero vamos a esa época del año y pues vamos a consumir más energía, lógicamente, y eso va a provocar un aumento de la demanda y que tiremos las centrales de generación consuman más gas natural, y eso incremente el precio de la energía eléctrica, cosa que no es, que es lo habitual todos los años. Hay una bajada en verano y un incremento en invierno. Sí que es verdad, por lo que tú estás comentando, que hay cierta volatilidad, y en los precios me refiero, y no tenemos muy claro si va a ser un incremento muy alto, muy bajo, cómo va a estar. El asunto va a estar como en años anteriores. Entonces, bueno, sabemos que va a haber un incremento en los precios, pero hay en este momento bastante volatilidad.
por eso es muy importante lo que yo comentaba al principio, de intentar reducir ese consumo energético que tenemos estructural en nuestros edificios, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestras oficinas, en la industria, para que intentar que estas variaciones en los precios pues nos afecten lo menos posible. Y sobre lo que tú comentabas de esa noticia, pues sí, yo a mí en este programa no me gusta meterme en temas políticos. ¿Pero te ha entrado la risa? Se me ha entrado la risa pues porque a este señor, a nuestro presidente de gobierno, yo ya no sé si alguien le creerá, lógicamente, de los comentarios que hace, pero vamos, que tenga la osadía de decir en Londres, que esto fue el viernes pasado, en unas declaraciones en Londres, que desde que él llegó a la Moncloa en el año 2018 hasta el año 2025, el precio, gracias a él, a su gobierno, el precio de la electricidad en España había bajado un 50%, pues hombre, solamente hay que coger la herramienta oficial que yo he comentado aquí muchas veces, la herramienta oficial de Red Eléctrica Española o ir a la página web y sacar los datos históricos, y los voy a comentar aquí. A ver, en 2019 estoy siempre comentando la variación del precio de la electricidad respecto del año 2018, que es lo que ha dicho el presidente del gobierno. En 2019 bajó un 17%, en 2020 bajó casi un 41%, esos 2 años fueron de bajada, en el 21 subió un 95%. Ya tenemos esos dos descensos acumulados en un solo año. En el 22 subió un 192%. Es verdad que aquí metemos la subida del precio del gas, lo de Ucrania, metemos todas estas cuestiones, ¿vale? En el 23 subió casi un 53%. El año pasado, en el 24, subió un 9,6%. Estoy hablando no respecto al año anterior, sino respecto al año de 2018. Es decir, la media, ¿no? Y este año 2025, que todavía es provisional porque no ha cerrado el año, nos quedan 3 meses del año y demás, pero más o menos se va a mover en torno a un incremento del 12% en los precios de la electricidad, con lo cual esa bajada del 50%, no sé, seguro a lo mejor que solo se produce en Moncloa. Seguro que hay alguna justificación, porque ya sabes que los políticos son un poco torticeros y al final ese 50%... ellos han hecho una cuenta extraña y te lo saben justificar, pero vamos, con los datos reales que ya digo que publica tanto la OCU como Red Eléctrica Española, en este momento, en 2025, que es el periodo que decía el presidente del gobierno, el precio de la electricidad tiene un incremento del 12% respecto del año 2018. Desde luego llama la atención. Por aquí en nuestro WhatsApp nos dicen, pues yo en verano pago casi el doble. Yo desde luego he hecho el cambio de una compañía eléctrica a otra y casi que también me ha venido el doble, es decir, he salido perdiendo, estando 2 semanas de vacaciones fuera de mi casa y sin enchufar el aire acondicionado que me chupa un 4, y pico, un 4,70 casi, porque es de los antiguos y una máquina de toda la casa. Es decir, hay que pensar que en verano ponemos el aire acondicionado, con lo cual si comparamos con abril, mayo, que a lo mejor no hemos puesto el aire acondicionado, si comparamos julio con el mes de mayo, pues claro, vamos a pagar más porque si tenemos aire acondicionado lo ponemos en marcha. Y también hay que recordar que la factura tiene como 2 grandes partes. La parte fija, que es lo que pagamos por la potencia, y la parte variable, que es lo que pagamos por la energía que consumimos. No nos tenemos que olvidar de la parte fija, porque dependiendo del contrato que tengamos nos aplican un precio u otro, entonces ahí puede ser que nos llevemos la sorpresa. Es decir, nos pueden decir, te vas a pagar por la electricidad a tanto el kilovatio hora, claro, pero lo que te estás ahorrando por ahí a lo mejor te lo meten de incremento en la parte de potencia, ¿eh? Y eso es un poco el medio engaño que alguna compañía o que alguno de estos comerciales que nos llaman continuamente. Yo llevo en mi móvil 3 semanas que todas las tardes, desde el mismo número de teléfono, todas las tardes me llaman. Cambian los 2 últimos dígitos para que el bloqueo que hago no funcione, pero es continuo. Todas las santas tardes, que no son las compañías directamente, son estas empresas comerciales que intentan captar clientes. Hay que llevar mucho cuidado con ese tipo de llamadas. La pregunta es, ¿si las coges? Porque yo directamente cuelgo. No, como ya me sé por dónde empieza, pues directamente le dejo que termine de sonar y cuando termina bloqueo. Es lo que hago con esas llamadas. Volvemos a la pregunta de siempre. ¿Tarifa de la luz fija o tarifa de la luz oscilante? A ver, yo sigo pensando que para un uso doméstico, es decir, para nuestras viviendas,
lo ideal es estar en el mercado regulado, es decir, PVPC, no en el mercado libre. El mercado libre es el que una compañía negocia con otros y nos dice, vas a pagar a tanto y tienes un precio fijo de tanto. O no, o variable, estas horas del día de la mañana a tanto y las horas de la noche a tanto, ¿vale? Pero es la compañía quien nos está diciendo lo que voy a pagar durante X meses. Sigo pensando, como digo, que en casa, en nuestras viviendas, lo más interesante a día de hoy es... tener ese precio fijo, que te llamen. No, el mercado regulado, que va variando por cuartos de hora, que esto lo han cambiado a partir del 1 de octubre, es decir, desde ayer. En lugar de por horas, ahora el precio va a variar cada cuarto de hora. Como para estar mirando continuamente las variaciones. No, pero bueno, por el histórico, a no ser que esto cambie drásticamente, por el histórico, a lo largo del año te compensa estar en ese mercado, porque al final es donde el precio medio anual es más económico que en ese mercado libre, en el que la compañía nos ofrece un precio fijo. Vamos. Hay ofertas, hay alguna oferta que puede ser más económica, habría que comparar, pero yo en regla general sigo pensando que el mercado del PVPC es el más económico. Vamos con el tema que nos ocupa. Hablábamos del papel de las comunidades de vecinos en el ahorro energético. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta cuestión? Bueno, yo pienso que, como he dicho al principio, las comunidades de vecinos son muy importantes respecto del ahorro energético, porque el 65% de la población española vive en bloques de pisos, vive en edificios plurifamiliares. En nuestra ciudad, encima, aunque esto que voy a comentar ahora más o menos es igual en toda España, en Elche muchísimos de los edificios de viviendas tienen más de 40 o 50 años. Pensemos, por ejemplo, en el barrio de Carrús, empezaron con 1960, o sea... Y se construyeron en una época en la que no había ninguna normativa en España que exigía unos niveles mínimos de ahorro energético, de aislamiento térmico, de tipos de ventanas, un nivel mínimo de ahorro energético. Con lo cual son edificios pues que son derrochadores de energía. Esto significa, como digo, que las fachadas van a carecer de aislamiento térmico, con lo cual dejan escapar la energía. Lo mismo sucede con las cubiertas o con las ventanas, son ineficientes. Y ya no solamente el tema energético, sino esas ventanas no cierran herméticamente. En muchos de los casos son ventanas, por ejemplo, con marcos de madera que no cierran estancamente, y eso también nos genera problemas relacionados con corrientes de aire, que en verano no pueden ser buenas, ¿no? Porque notamos la corriente de aire y podemos notar cierto, mejor confort, pero en invierno que nos entre aire frío de la calle y esas corrientes, pues no suele ser agradable. Y también, pues oímos más el ruido de la calle, porque con esas ventanas ineficientes. Entonces creo que las comunidades de vecinos tienen un papel fundamental en estos temas para implementar medidas de ahorro energético. ¿Qué tipo de actuaciones concretas se pueden plantear desde la comunidad de vecinos? Bueno, podemos actuar en muchas cosas. Podemos actuar en mejorar fachadas, mejorar cubiertas, cambiar las ventanas. Hay un momento que para mí es clave, que yo lo llamo el ya que. Ya que estamos... Quiero decir, por ejemplo, tenemos la fachada, hay que tocar la fachada, hay que mejorar la fachada porque hemos tenido un desconchón, un desprendimiento, ha habido algún tipo de esto. Pues ya que vamos a hacer esa obra, ya que el que nos va a arreglar la fachada, a lo mejor tiene que montar un andamio en la fachada, ¿vale? Pues ya que vamos a hacer eso, planteemos la posibilidad de aprovechar para colocar el aislamiento térmico en esa fachada. Es el mejor momento. Sobre todo porque la repercusión de los andamios, pues no va a existir, porque ese andamio ya lo tenemos que poner para arreglar ese problema que tiene la fachada. Estas medidas de fachadas, cubiertas, ventanas, podríamos llegar hasta un ahorro del 30% del consumo en climatización. Tema de mejorar las instalaciones, los aparatos de aire acondicionado, los aparatos de agua caliente sanitaria, el agua caliente que tenemos en los grifos. Ya sé que en el Levante español lo habitual es utilizar instalaciones individuales. Esto no pasa en Albacete, en Madrid, que son colectivas, pero bueno, puede ser interesante. Cuando digo que son individuales, sobre ellas no puede actuar la comunidad de propietarios, porque cada uno en su casa tiene su instalación y hace con ella lo que quiere, pero puede ser interesante si tenemos, por ejemplo, termos eléctricos, sustituirlos por bombas de calor, por la aerotermia.
incorporar energías renovables que afecten al consumo de cada vecino, estoy pensando en fotovoltaica, o incluso que afecten también a las zonas comunes, a ascensores, a la iluminación de las zonas comunes, cambiar Los sensores de luz. cambiar o llevar el mantenimiento adecuado de las bombas que tenemos en el sótano, de las bombas del agua. Eso también nos va a reducir muchas veces el consumo de agua que tenemos de la comunidad, consumo de agua y consumo de energía que tenemos de la comunidad. Si tenemos garajes, cambiar la iluminación del garaje, sistemas LED, y poner sensores para que no estén ahí encendidas continuamente. Bueno, pues todo ese tipo de medidas que son actuaciones que dependen de la decisión de la comunidad de propietarios son las que podemos poner en marcha. Y bueno, hay que estudiar cada caso porque para ver si existe algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención, pero como ya he comentado aquí muchas veces, para mí las más interesantes, si no cambia, porque de aquí a final de año veremos si la mantienen para el año que viene o no, pero si esto no cambia, como he dicho muchas veces, la más interesante son las reducciones en el IRPF, en la renta, que no es un dinero que tenemos que esperar a que pasen 3 o 4 años, o que alguien en Valencia o donde sea... Sí, como las subvenciones de las fotovoltaicas, sin ir más lejos. Esto directamente nosotros en nuestra declaración ponemos los datos del certificado energético de antes y después, y con eso ya sabemos que si no lo cambian nos podemos desgravar hasta un 40% del coste de la obra. Con lo cual, directamente en la declaración de la renta. Creo que esa es la más interesante que tenemos en marcha. Vamos con más temas, porque últimamente escuchamos el término CAEs como un método de financiación. ¿Qué son exactamente estos CAEs y cómo se pueden usar? A ver, los CAEs, ahora cuando lo comente va a parecer un poco cuento chino, pero no es cierto. Creo que es otro de los mecanismos, igual que estaba comentando antes el tema de la renta, es otro de los mecanismos que están sobre la mesa, que hay mucha gente que no sabe que existe, porque es relativamente nuevo, y que es muy interesante. El resumen es, y va a parecer, como digo, cuento chino, las compañías energéticas nos van a pagar un dinero directamente por comprarnos el ahorro energético que hemos conseguido por una medida de rehabilitación energética que hemos hecho en nuestro edificio. Lo voy a explicar, ya me están mirando con cara rara. Sí que es un cuento chino, sí. No. Esto existe, vamos a entenderlo. Vamos a ver, las compañías, cada año el gobierno de España establece unos objetivos de ahorro energético a nivel nacional. Y las compañías energéticas, todas, las de gas, las de electricidad, todas las generadoras están obligadas a contribuir para alcanzar esos objetivos. Esto lo saca todos los años el gobierno de España. Hasta ahora la forma que estaba establecida por ley, que tenían las compañías energéticas para contribuir a ese objetivo nacional de ahorro energético, era pagar al gobierno una cantidad de dinero en función de el tamaño de la compañía, el consumo que había tenido, las ventas que había tenido el año anterior, ¿vale? En función de eso pagaban una cantidad de dinero que iba destinado a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y el dinero que estaba en ese Fondo Nacional el gobierno lo destinaba a los programas de financiación de programas de eficiencia energética, ¿vale? Lo que se ha habilitado ahora, hace un par de años, es que las compañías tienen otro mecanismo para justificar que están consiguiendo esos ahorros energéticos. En lugar de pagar ese dinero al Fondo Nacional, pueden hacerlo comprando certificados de ahorro energético. Los CAEs, los certificados de ahorro energético, que no es el certificado de la etiqueta, ¿vale? ¿Qué es el certificado de ahorro energético? Vamos a ver. Un propietario del ahorro, es decir, una comunidad de propietarios hace una actuación en su vivienda, en el edificio. Hace una actuación por lo que le cuesta X dinero, esa reforma de la fachada con ese aislamiento térmico. Esa mejora va a suponer un ahorro energético. Esa comunidad de propietarios es la propietaria de ese ahorro energético. Y lo que hace la compañía es vender ese ahorro energético, no vender los kilovatios, sino vender un certificado que dice que ha hecho esa actuación en ese edificio, que con esa actuación va a conseguir tantos megavatios hora de ahorro energético. Eso se lo vende, esa documentación se la vende a la compañía energética, y la compañía, de su contabilidad, de lo que tiene que poner al fondo, dice, bueno, pues esto es un menos, quito de lo que tengo que poner al fondo, ¿vale? No sé si me he explicado. La compañía energética nos paga por
comprarnos ese certificado de ahorro energético. Sigo diciendo que parece un cuento chino, pero esto se está poniendo en marcha desde enero del 2023. Sobre todo están aplicándolo en las grandes industrias, que son las que van a ahorrar más cantidad de energía, pero desde este año 2025 las compañías energéticas están poniendo el foco en los pequeños consumidores, en los edificios de vivienda, en las oficinas, en el comercio, en ese tipo de actuaciones. Vamos a tener un programa específico de CAES aquí en Con Buena Energía, seguramente el siguiente, donde hablaremos con detalle de este mecanismo, pero quiero que nos quedemos con eso. Las compañías energéticas, en lugar de poner un dinero que les obliga al gobierno en el Fondo Nacional, lo que hacen es comprarnos el ahorro directamente, el certificado de ahorro. Si en el fondo tienen que poner 100, para que nos entendamos, en lugar de poner 100, a nosotros nos pagan 90 y se ahorran 10. Que es por eso a las compañías energéticas les interesa comprar certificados de ahorro energético. Porque al final se van a ahorrar dinero. Y ahora vamos a lo interesante. Para comprar ese certificado de ahorro energético, sí. ¿qué tiene que hacer un propietario? Vamos a ver. El gobierno lo que ha establecido son unas... lo que tiene que hacer es documentar muy bien lo que ha hecho. Documentarlo muy bien y justificarlo muy bien. Porque si esa justificación no está bien hecha, a la compañía energética no le van a admitir ese certificado de ahorro. Vamos a entender el mecanismo. El propietario del ahorro, que es la comunidad de propietarios, ha hecho una medida de ahorro, la documenta, da esa documentación al sujeto obligado que llaman, pues a la compañía energética, y la compañía energética primero lo manda a la comunidad autónoma. Lo tiene que también mandar a un verificador que va a chequear si la documentación está totalmente correcta, si falta algo, y una vez está todo lo que se manda al ministerio. Y en el momento que el ministerio da el ok, que si la comunidad autónoma lo ha dado y el verificador lo ha dado, lo va a dar, entonces la compañía puede en su contabilidad decir, vale, pues este ahorro que tengo aquí lo quito del fondo del dinero que tengo que dar en el Fondo Nacional, ¿vale? Por eso es muy importante contabilizarlo. Contabilizar muy bien, documentar muy bien todo el ahorro que hemos hecho, toda esa medida de ahorro energético que hemos hecho en el edificio. ¿Y cómo sabemos qué documentación tenemos que aportar? Pues el Ministerio ha publicado, ya digo, en el siguiente programa lo vamos a ver esto con detalle, el Ministerio ha publicado unas fichas que llama. Entonces, para todas las medidas de ahorro energético que nos podamos imaginar, poner elemento térmico en la fachada, cambiar las ventanas, cambiar la iluminación, cambiar las bombas del agua, cambiar los ascensores, la iluminación, todas las medidas de ahorro energético que nos podamos imaginar, hay una ficha. En esa ficha dice cómo se hace el cálculo para determinar el ahorro energético, los megavatios hora que hemos ahorrado, y cómo se tiene que documentar. Pues hay que poner este papel que muchas son los certificados energéticos. Eso te iba a decir, que esto es un certificado energético desglosado. Sí. De alguna manera. Correcto. Justificando todos los cambios que hemos hecho. Eso. Cambio de ventanas, cambio de luminarias, cambio de... Con las facturas, con fotografías antes y después, certificado energético antes y después. Todo eso está muy bien explicado en las fichas de ahorro energético. Para poner un ejemplo, vamos a suponer que una comunidad de propietarios ha hecho una actuación en el edificio. Esa actuación no solamente es una rehabilitación porque tenían un desconchón o un desprendimiento en una fachada, en una cubierta, una gotera, sino que además han aprovechado para poner aislamiento térmico, cabe en ventanas, y con eso consiguen, vamos a suponer, 100 de ahorro, 100 megavatios hora en un año. Que en un bloque grande esto se puede conseguir. Las compañías, para que nos hagamos una idea, están pagando a día de hoy, en 2025, en torno a entre 100 y 150 euros por megavatio hora. La previsión es que esto suba el año que viene a más de 200 euros por megavatio megavatio hora, ¿vale? Es decir, que el año que viene se va a duplicar el precio de la luz. No es duplicar el precio de la luz, es lo que la compañía... perdón, el ahorro. Duplicar el valor del ahorro, por así decirlo. Lo que la compañía nos paga... Mi cabeza ya iba por delante. Sí. Es decir, si esa comunidad ha hecho una actuación en el edificio, ha conseguido ahorrar 100 megavatios hora al año, la compañía energética pagaría a la comunidad de propietarios en torno a 10.000 y 15.000 euros directamente por tener esa documentación en regla, sin más, sin tener que hacer nada más.
Nada más, quiero decir, hay que documentarlo muy bien, porque lo malo que tiene esto es que si no lo documentamos bien y lo presentamos, si no lo rechazan, ya no lo podemos volver a presentar. Ah, mira, aquí no se enmiendan los errores. No. Por eso, Pues es desde luego... por eso es muy importante documentarlo perfectamente. Y por eso están las fichas que te dicen cómo lo tienes que justificar, qué documentación hay que presentar, las fichas que ha publicado el Ministerio. Y supongo que para estas cuestiones, ¿quién tiene que hacer toda esta tramitación? ¿Los asesores energéticos? Pueden ser los asesores energéticos, puede ser la propia compañía energética, hay distintos actores. Bueno, pues interesante, nos iremos poniendo al día. En el siguiente programa ya digo que traeremos al detalle de esto. Bueno, ventajas y desventajas o dificultades. Supongo que la dificultad será evidentemente todo el proceso, documentación de la tramitación, y la ventaja es que si se recibe esa bonificación, pues por lo menos hemos reducido nuestros gastos en esa inversión energética que hemos hecho. Claro. Y además es que no tenemos que esperar a que una comunidad autónoma, nos diga la subvención. No. Directamente. Es que es la compañía energética que nos va a pagar, nos va a dar ese dinero. Ventajas. Tenemos un ingreso más con el que no contábamos. Simplemente ese ingreso lo vamos a tener por documentar bien la obra. O sea, no tenemos que invertir más en la obra. Simplemente hay que documentarlo correctamente. Que esto es lo más, como digo, con lo que más cuidado tenemos que llevar. Esto favorece que podamos realizar más actuaciones de ahorro energético y que son compatibles con otro tipo de subvenciones si las hay. O sea, esto no nos va a quitar, por ejemplo, lo de la renta que estaba yo comentando antes. Son totalmente compatibles. O con los fondos Next Generation son totalmente compatibles. Desventajas. Es lo que estaba comentando antes, el cuento chino, ¿no? Que puede parecer el cuento chino. Es un sistema relativamente nuevo y está generando, porque nosotros lo detectamos con algún cliente, está generando ciertas dudas, recelos. Claro, con todas esas compañías que continuamente nos están llamando para que nos cambiemos de contrato o que cambiemos de compañía eléctrica y después resulta que nos han vendido una moto, pues hay mucho recelo. Esto es normal, ¿vale? Pero tenemos que saber que esto existe y bueno, y el consejo aquí es, si alguien nos viene para decirnos que, oye, que nos va a gestionar toda la obtención de estos CAEs y que la compañía energética X nos dé una cantidad de dinero, la recomendación es pedirle experiencia a esta persona, porque como digo, si no tiene contacto con las compañías energéticas, con verificadoras en la Generalitat, no tiene experiencia, pues hay que llevar mucho cuidado, porque como nos presenten mal los papeles, ya no vamos a poder volver a presentar a los CAEs esa medida de ahorro energético. Lo hemos perdido directamente. Pues menuda gracia, ¿no? Y esto es con el fin de que nos cansemos y no hagamos los trámites, o si los hacemos, los perdamos, porque no tiene otro sentido. Bueno, que tú en una administración estés presentando una documentación para hacer una gestión. Es que no es la administración, es a la compañía energética. Ya, pues entonces más, como voy a llamarla abusadora, es la compañía energética, totalmente. Bueno, es el mecanismo que ha puesto en marcha el Ministerio y ya está. Pues ya está, con la Iglesia hemos topado. Claro, quiero decir que las reglas son estas. Es un dinero con el que no contábamos, con el que, como insisto, no tenemos que hacer más en la obra, no tenemos que gastarnos más dinero. Simplemente documentar correctamente la actuación que hemos hecho y cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Manuel, no sé si nos queda algo más por abordar. ¿Te queda alguna cuestión? Pues si te parece, vamos a hacer un resumen para todos aquellos oyentes que se han incorporado tarde o que les gustaría saber qué temas hemos tratado y qué cuestiones hemos estado tratando hoy en este primer programa de la nueva temporada con Buena Energía. Bueno, pues el resumen de lo que yo comentaba al principio. Creo que las comunidades de vecinos son protagonistas en el tema del ahorro energético, de la eficiencia energética, y que bueno pueden transformar nuestros edificios con este tipo de actuaciones y hacernos pues nuestra vivienda más confortable. Incluso este tipo de actuaciones van a hacer que el valor de nuestras viviendas o nuestras oficinas, negocios en el mercado, ese valor económico, se incremente. Tenemos esta herramienta de los certificados de ahorro energético, de los CAEs, que es un mecanismo más o menos novedoso, aunque ya tiene casi 3 años de vida, pero más o menos novedoso, con el que vamos a poder tener un ingreso para que quizás nos hace viable la actuación de ahorro energético. En ese sentido, en el siguiente programa entraremos al detalle de los CAEs para explicarlos con mucho más detenimiento.
Recordar que no solamente esta cuestión es ahorrar energía y dinero, también es mejorar nuestro confort, incluidos aspectos, como he dicho antes, del tema de ruido. Y bueno, yo como siempre, en este primer programa, lo que he dicho al principio, quiero agradecer a Radio Elche, a esta casa que vuelva a contar conmigo para este espacio, y a todos nuestros oyentes por seguir con nosotros una temporada más. Muchísimas gracias, Manuel Romero, por ofrecernos este primer programa con buena energía. Ya nos va a tocar abrir la mente y empezar a entender qué son esto de los CAEs, y en nuestro próximo programa abordaremos más cuestiones. Gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros como siempre. Muchas gracias. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, va a iluminarnos. Y en el momento exacto, brillabas en la niebla y me agarré a tu mano, iluminados, iluminados. Exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, va a iluminarnos. Y en el momento exacto, brillabas en la niebla y me agarré a tu mano, iluminados, iluminados. Es entretenimiento, es información, es radio. Elche, 103.7.